Estamos solos, literalmente, a un par de días del comienzo del trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen los convencionales electos? ¿Cómo se están preparando para este momento tan importante? ¿Cómo van a planificar también la forma de trabajo que van a tener para los próximos meses? Vamos a estar conversando en detalle eso junto a Alondra Castillo, convencional Sí. independiente electa. Alondra, antes que todo, felicitaciones. Muchas gracias. Carrillo. No sé, la gente siempre se confunde, pero es Carrillo, no Castillo. Nos castigamos entonces, Alondra Carrillo. ¿Cómo estás, Alondra? Felicitaciones. ¿Cómo se están viviendo estos minutos previos al comienzo del trabajo de la convención? Bueno, con mucha expectativa. Yo pienso que hay una emoción bastante grande respecto de la instalación, una expectativa grande puesta desde las organizaciones y movimientos sociales para hacer de esto un proceso efectivamente transformador. Y también se están poniendo sobre la mesa nuevamente las garantías democráticas para el desarrollo de este proceso, ¿no? Desde distintos espacios vamos a ir marchando colectivamente hacia la convención activamente, hacia la convención constitucional ese día, hacia la sede del ex congreso, y al menos nosotras y nosotros estamos también conversando con familiares de presas y presos políticos de la revuelta para ir junto a ellas y ellos a este momento histórico que va a abrir un nuevo momento en la historia de nuestro país también, y que es una instancia que incluso a nivel mundial concita mucha atención, ¿no? Pensando en esta jornada que se va a vivir el domingo, que es histórica, ¿cuáles son las principales inquietudes que tienen ustedes? Porque que ya queda muy poco y todavía hay muchos detalles que ir arreglando. Bueno, sí, hay una serie de cuestiones de orden práctico, logístico, que no han sido resueltas respecto de cómo se va a desarrollar tanto la previa de la ceremonia como la ceremonia misma. Nosotras hemos conversado, nos autoconvocamos desde la Vocería de los Pueblos, llamamos a autoconvocarnos como Convención Constitucional para poder resolver estos detalles y también poder resolver respecto del diseño mismo de la ceremonia, de la participación activa presente de los pueblos originarios y también de la necesidad de que esa jornada sea una jornada que permita el derecho de los pueblos a la movilización, a la manifestación, a rodear la convención, como se ha llamado desde las organizaciones de derechos humanos, a estar presentes y acompañar ese momento. Y hay una serie de cuestiones que todavía no están definidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica cuando dicen rodear la convención? Se ha hablado incluso de algunas manifestaciones, de hacer marchas. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Porque además tenemos una pandemia, lamentablemente, que nos pone más restricciones. Sin duda, pero así como la gente se moviliza para trabajar, ¿no?, en el metro todos los días, así como los malls están llenos en muchas ocasiones durante este tiempo, que ha sido un tiempo de pandemia, hemos aprendido un poco a cómo poder desenvolvernos en este contexto. Y las movilizaciones que se están anunciando y que se van a desarrollar como parte del legítimo derecho, ¿no?, a la manifestación, a ocupar el espacio público, se van a desarrollar con todas las medidas de seguridad, medidas sanitarias, el distanciamiento. Nosotras al menos así confiamos que va a ser. Y rodear la convención significa muy concretamente eso, ¿no? Rodear con nuestros cuerpos, con los cuerpos de las personas, las inmediaciones del ex congreso, estar ahí atentas, atentos, escuchando lo que va a ser esta ceremonia, que suscita mucha expectativa también, porque es una instancia de diferencia de lo que han sido los últimos 30 años de democracia pactada, a diferencia de las condiciones establecidas en la dictadura cívico-militar. Se va a tratar de una convención con una importante participación popular, y quienes llegamos ahí desde muchos lados distintos vamos portando mandatos colectivos, anhelos colectivos, sueños de un país radicalmente distinto a este que tenemos hoy día, y esa compañía de las personas alrededor de la convención y en sus territorios que van a estar escuchando esta ceremonia va a ser muy significativa también. ¿Cuáles son los detalles y las cosas que más les preocupan? Detalles técnicos quizá que todavía no están definidos o que ustedes quisieran, no sé, tener más claro antes del domingo. Bueno, nosotros primero que todo nos plegamos a las solicitudes de los pueblos originarios que han exigido, ¿no?, poder contar con, en el caso de la Machi Francisca Linconao, poder asistir con sus acompañantes, que no son asesoras y asesores, ¿no?, sino que son acompañantes de ella en tanto
autoridad ancestral de su comunidad, y lo mismo Isabela Mamani, que ha solicitado poder venir con su dualidad a la ceremonia, porque es la forma en la que desde el pueblo aymara conciben esa presencia y esa participación, ¿no? Nos hemos plegado a sus solicitudes. Además vamos a tener que resolver algunas cosas de índole muy procedimental, pero que son relevantes. ¿Cómo vamos a escoger la presidencia? ¿Cuál va a ser el proceso de votación? ¿Cómo vamos a escoger la vicepresidencia también? ¿Cuál va a ser el proceso de votación? Y cómo lo vamos a hacer para convocarnos, cuántos días vamos a estar trabajando posterior a la instalación de la Convención Constitucional, cuáles van a ser más o menos los calendarios de trabajo y de actividad de la Convención Constitucional, y la relación que los convencionales electas y electos van a poder tener con sus territorios y el despliegue distrital. Son algunos aspectos que hemos discutido en estas instancias autoconvocadas, y están todas estas orientaciones que hemos acordado reunidas en un documento de lineamientos para la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, que debiera darse a conocer hoy ampliamente tanto al Ejecutivo como a la opinión pública y las organizaciones de base. Bueno, justamente van a tener que tomar muchas decisiones, todavía no está muy claro cómo dicen los mecanismos para elegir al presidente, vicepresidenta, y también para, de alguna manera, ver cómo van a trabajar. Van a tener que ustedes mismos formar sus horarios, cuántos días a la semana, desde dónde, en qué formato. Son muchas las decisiones que tienen que ir tomando. ¿Han ido adelantando algo de eso en estas conversaciones previas? Sí, hemos ido conversando algunas de estas cosas. Bueno, afortunadamente, de nuevo, desde el mundo social, desde las organizaciones sociales y populares, quienes llegamos a esta instancia, venimos con historias de aprendizaje en términos de organización asamblearia, de autoorganización, de organización horizontal, de cómo hacerlo para tomar decisiones entre muchas personas. Nosotras, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, llegamos con un programa feminista que construimos entre miles en los encuentros plurinacionales de las y les que luchan, así que algo al menos de experiencia tenemos en este tipo de instancias, y algunas de las cuestiones que vamos a tener que definir van a ser el modo de trabajo durante esta primera semana. Si vamos a quedarnos trabajando durante toda la semana, eso hasta ahora ha sido un acuerdo transversal. No tiene sentido disponer todos los recursos para traer a toda la gente a Santiago desde sus respectivos territorios para que tengan que devolverse al día siguiente. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ocupar esta semana para trabajar, para discutir, para visualizar todas las tareas que van a corresponder a esta primera semana de instalación, para poder distribuirnos en grupos de trabajo, conformar una mesa directiva o de coordinación que tenga claramente establecidas algunas atribuciones, mandatos y tareas específicas para este primer momento, y también organizar el proceso de discusión tanto del reglamento de la Convención Constitucional como de las garantías democráticas para el desarrollo del proceso. Va a ser también para muchas y muchos de nosotros elementos fundamentales de esta primera semana de actividad de la Convención Constitucional. ¿A qué te refieres o a qué puntas con estas garantías democráticas para que puedan hacer su trabajo? Nosotras hemos planteado ya en varias ocasiones lo hablamos desde la vocería de los pueblos y lo venimos hablando desde las organizaciones sociales, territoriales, feministas, ecologistas, en fin, que este proceso se va a dar en condiciones políticas que son adversas a la participación ciudadana y popular. Y algunas de esas condiciones políticas que a nosotras nos preocupan mucho y a los pueblos también, dicen relación con la prisión política, dicen relación con la ausencia de verdad, justicia y reparación respecto de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que han tenido lugar desde el 18 de octubre en adelante, dicen relación con la militarización del territorio. Estamos en un escenario donde hay estado de emergencia y toque de queda hace ya más de 400 días, ¿no? Con las expulsiones colectivas a migrantes que son ilegales y contravienen todo marco de derecho humano, ¿no? Y son esas circunstancias que enmarcan el quehacer de la Convención Constitucional las que nosotras creemos que deben ser discutidas desde la Convención Constitucional porque limitan el desarrollo efectivo de nuestra tarea. ¿Qué podrían ustedes eventualmente hacer al respecto? Porque la misión que ustedes tienen, que es muy clara y está acotada a redactar una propuesta de nueva constitución para que después toda la gente vaya en un plebiscito de salida a votar. ¿Qué podrían hacer ustedes directamente desde dentro de la convención en estas materias que están alojadas en otros poderes? Nosotros tenemos una tarea que es escribir un texto, pero esa tarea es una tarea política que supone discutir ampliamente, no solamente los 155 convencionales electos y electas, sino dar una discusión como sociedad de cuál es el país en el que vivimos y cuál es el país en el que queremos vivir. Esa es la discusión
que hoy está en juego. Eso es lo que constituye el núcleo de sentido de una constitución política de la República. Y esa discusión no es una discusión jurídica, es una discusión que tiene un momento jurídico, pero es una discusión política general, ¿no? Y por tanto, lo que tiene que hacer la Convención Constitucional es también darse las condiciones para que este proceso de gestación de un nuevo texto constitucional capaz de plasmar el país en el que queremos vivir se dé en condiciones democráticas también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer? Lo primero, conversar sobre esto. Lo primero es poner este tema sobre la mesa, hablarlo, ¿sí? No solo los 155, sino hablarlo como unas posiciones y levantar algunas indicaciones, ¿no? ¿Qué puede implicar o no eso en el trabajo que ustedes van a hacer en la convención, considerando que no tienen atribuciones para algo distinto? La Convención Constitucional, como poder constituyente, tiene no solamente el derecho, sino que el deber de oponerse a todo aquello que limita el desarrollo de su tarea. La forma en la que podamos traducir este imperativo va a ser el resultado de la discusión que demos. Desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, desde la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12, lo que debiera emanar desde la Convención Constitucional es un mandato democrático al Parlamento, por ejemplo, a que acelere la discusión de una salida política a la situación de prisión política en la que hoy día nos encontramos. Y eso muy concretamente es que la discusión sobre la ley de indulto general que está durmiendo en la Comisión de Constitución, ¿no? Y que no está puesta en tabla, se ponga en tablas, es pedirle, exigirle desde una perspectiva democrática al Parlamento que eso se realice. Pero ¿a qué punto? Porque se le puede pedir, todos podemos hacer peticiones, pero usted dice pedirle o exigirle si no tienen atribuciones para hacer una cosa como esa. Y es muy relevante porque ustedes mismos han dado... ¿Dónde habría una atribución para pedirle algo al Parlamento o no pedírselo? Yo pienso que es una discusión muy, muy técnica plantearlo así. Nosotros porque no es lo mismo pedir que exigir. O sea, a mí me parece que en términos muy concretos es lo mismo, porque de lo que se trata es de decirle al Parlamento que necesitamos que eso se resuelva, es una condición para el desarrollo democrático de este proceso. Necesitamos que lo discutan y que le den salida política a la situación de prisión política que al menos a las organizaciones sociales territoriales, a las organizaciones populares, nos tiene hoy levantando bingos, levantando cadenas de solidaridad, levantando tareas de apoyo mutuo para asistir a las familias de personas que llevan más de un año en prisión preventiva, que llevan más de un año esperando una condena, que se les está exigiendo 8 años de cárcel, por ejemplo, el profesor Roberto Campos, ¿no? Por haber golpeado un torniquete. Esas condiciones... ¿Qué pasa, si es que no acogen esta... ¿Qué pasa si no acogen esta petición o exigencia, como dice usted? Bueno, a mí me parece que esto es un proceso político que va a tener que ir discutiendo a cada paso las tareas que se va a dar para hacer posible el desarrollo de esas garantías democráticas. Nos estamos concentrando en la prisión política, concentrémonos también, por ejemplo, en verdad y justicia. Tenemos una fiscalía que ha archivado más de 2.000 causas de violaciones a los derechos humanos. Tenemos más de 600 personas víctimas de trauma ocular que no están teniendo hoy día reparación. Y esas son condiciones que atentan contra el ejercicio democrático que van a tener que llevar adelante los pueblos. Desde organismos de derechos humanos, desde organismos de derechos humanos internacionales han descartado que en Chile existan presos políticos, refiriéndose incluso a estos casos en específico. O sea, es un tema que ustedes plantean y que de alguna manera buscan una exigencia, pero le pregunto también esto de la exigencia o no, porque ustedes han planteado fuertemente la autonomía que va a tener esta convención. Entonces, si es que ustedes quisieran pasar por sobre la atribución, por sobre otro poder del Estado, quizá otros poderes quisieran hacer lo mismo. Pasar por sobre? Porque hay procesos judiciales, eso está en camino, está en curso, son totalmente independientes. Son medidas políticas que están contenidas en cualquier orden jurídico, porque se sabe, es sabido en todo orden normativo nacional e internacional que escenarios de convulsión social, como un estallido social y una revuelta, sitúan condiciones extraordinarias para el ejercicio del poder penal y nos llaman a buscar salidas comunes como sociedad a un escenario que está atravesado políticamente, ¿no? No es un problema jurídico, y lo que ha ocurrido en nuestro país sistemáticamente es que se ha respondido penalmente a circunstancias y a situaciones que son escenarios sociales y políticos muy convulsos, ¿no? Y lo que estamos planteando es que esto sea
discutido en la Convención Constitucional, que haya una mayoría, que esa mayoría pueda expresar su voluntad y que esa voluntad sea también un mandato democrático hacia otros poderes del Estado, tomando en consideración el lugar que tiene una Convención Constitucional en relación al conjunto de la institucionalidad del Estado, que es un lugar extraordinario, un lugar que tiene una tarea constituyente que no tiene ninguna otra institución del Estado, y que no solamente, de nuevo, va a dar lugar a un nuevo texto jurídico, sino que tiene la tarea de pensar cuál es el país en el que vivimos y cuál es el país en el que queremos vivir. Y somos muchas y muchos quienes hemos llegado mandatados a esta convención a dar esta discusión. Sabemos que hay quienes no creen que haya prisión política en Chile y se acogen a una definición restrictiva de lo que es la prisión política, haciéndola equivaler a los presos de conciencia, que es un tipo de prisión política. Ya vemos quiénes, desde organizaciones de derechos humanos también, desde organizaciones sociales y populares, comprendemos que la prisión política es una respuesta del Estado para castigar la protesta social, para castigar la movilización social y para emplear el sistema penal como una forma de disciplinar a quienes se han movilizado y se han levantado. Y esta discusión queremos darla, queremos ver si hay un acuerdo transversal, una mayoría, porque sabemos que a nivel social hay un amplio reconocimiento de esta situación y que podamos materializarlo en orientaciones democráticas hacia el conjunto del Estado. Una última cosa en esto para cambiar de tema. Si eventualmente no se dieran estas garantías, como usted dice, no, o sea, este mandato no fuera recibido, ¿pondría en riesgo el trabajo de la convención? ¿Ustedes se negarían a trabajar? ¿Qué implicancias podría tener? Las implicancias que tiene la ausencia de verdad, justicia y reparación, las implicancias que tiene la prisión política, llegan a los pueblos, llegan a los sectores movilizados, llegan a quienes hoy están llamados a dar la legitimidad al proceso. No vamos a ser 155 personas las que, conversando al interior de un palacio, lleguemos a proponer un texto constitucional que pueda ser recogido, asumido, reconocido por la ciudadanía, por los pueblos. La existencia de impunidad, de ausencia de verdad, de ausencia de justicia y de prisión política condiciona la participación de los pueblos como protagonistas de este debate político que vamos a dar. Y en ese sentido nos llaman a nosotras a poder poner todo de nuestra parte para hacer de esto un proceso tan extraordinario como la composición misma de la Convención Constitucional, como la apertura de este momento histórico que no se hizo posible por un acuerdo entre parlamentarios que en ningún momento se habían propuesto levantar una asamblea constituyente o una convención constitucional. Se hizo posible porque hay un pueblo que salió a la calle masivamente, en millones, para abrir el escenario político y poner sobre la mesa algo que ha sido sistemáticamente negado por la institucionalidad vigente, por la institucionalidad pinochetista que hoy nos rige, que fue instalada en una dictadura cívico-militar y que ha sido administrada durante los últimos 30 años. Con lo que han podido conversar desde que ya fueron elegidos, con los convencionales cercanos a ustedes, por supuesto, de otros sectores también, ¿cómo ve que está el ambiente? ¿Cómo ve que se van a dar las dinámicas para llegar a acuerdo? Y ahí tenemos también el marco del acuerdo, la regla de los 2 tercios. A mí me da la impresión de que la derecha se ha restado de participar de las instancias autoconvocadas. Inicialmente salió en el Mercurio que la razón era una cosa instintiva, ¿no? Era literal lo que apareció en el diario. ¿Los han invitado? Porque algunos dijeron que no los han invitado a instancias. Algunos dijeron, hubo respuestas muy heterogéneas. En general se dijo que no había una decisión colectiva de Chile Vamos de restarse, pero que por una cosa instintiva no habían asistido. Algunos dijeron que no habían tenido noticia de esta invitación. Lo cierto es que fue ampliamente conocido y por todos conocido que se hizo este llamado, estaba a disposición hacerse parte de él, ¿no? Y así llegaron 90 convencionales constituyentes electas y electos que no fueron llamados por teléfono por nadie, ¿no? Sino que respondieron a este llamado porque se sintieron convocados a poder discutir sobre una serie de cuestiones que nos atañen directamente como quienes vamos a conformar esta instancia extraordinaria que es la Convención Constitucional. Para llegar a acuerdos, ¿cómo está el ambiente? Más allá de la derecha en sí, en general. Claro, sí. No nos ha llegado la invitación. Yo pienso que hay un ánimo bastante generalizado de poder responder a lo que son los anhelos y deseos de los pueblos que han abierto este momento. Yo pienso que se sabe que hay un pueblos atentos y atentas a lo que va a ser esta discusión, que se han convocado a acompañar la ceremonia y que se han
han convocado también a participar como protagonistas de este momento. Y al menos tengo la confianza de que hay un sector muy importante también al interior de la Convención Constitucional, quienes hemos ingresado como independientes, portadores de mandato colectivo. Vamos a hacer todo lo posible porque sean esas voces las que construyan esos acuerdos y que puedan expresarse en el interior de la Convención Constitucional, acuerdos que son ampliamente asumidos por el conjunto de la ciudadanía, ¿no? De los pueblos. Por ejemplo, terminar con las AFP, por ejemplo, desprivatizar el agua, por ejemplo, terminar con el neoliberalismo que hoy nos rige y poder consagrar un Estado solidario, garante de derechos y plurinacional. Y lo que espero que pase es que esos acuerdos amplios, sociales, puedan también traducirse en lo que debe ser, ¿no? Acuerdos políticos expresados al interior de la Convención Constitucional. Muchísimas gracias, Alondra, por haber conversado con nosotros. Todo el éxito, no solo en la jornada del domingo, sino que en todo el trabajo de la convención. Salga lo mejor posible. Muchas gracias, Bárbara. Que estén muy bien. Lo dejamos a todos invitados a seguir conociendo en profundidad a quienes tendrán esta difícil misión de redactar nuestra nueva Carta Magna, aquí con nosotros en emol.com.